para charlar un poquito con más profundidad de esto que yo estoy diciendo, le invité a Juan Carlos González Olcina. Él es colega, por decirlo de alguna manera, porque es colega, defensor de las personas con discapacidad en la ciudad de Mendoza. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buen día. La verdad que bien, Muchas che. gracias por esta invitación. No, al contrario, te agradezco que vos puedas estar y que de alguna manera podamos dar testimonio, fe, y que de alguna manera podamos alentar a nuestra sociedad a generar también el defensor o defensora de la persona con, o sea, la persona, sí, la persona con discapacidad, ¿no? En la De la ciudad de persona con Posada. discapacidad. En la ciudad de Posada. A mí me parece importante, seamos nosotros los que propiciemos, los mismos defensores del pueblo, ¿no? Que Sí, claro. está en tu experiencia, que vos nos puedas contar cómo es, de qué manera funciona, cómo atienden las demandas, cuáles son los valores que persiguen o los objetivos, no sé cómo quieras, Juan Carlos, pero todo lo que digas se es bienvenido. Sí, Alberto, mira, básicamente la Defensoría de las Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza ha sido una experiencia pionera en el país. Fue la primera defensoría específica para la población de personas con discapacidad. En la provincia de Mendoza no hay Defensoría del Pueblo de la provincia, por lo tanto, digamos, fue también como una primera experiencia incluso a nivel legislativo. Exigió, como puedo decirte, como mucha valentía legislativa el poder generar una defensoría específica para una población cuando no había Defensoría del Pueblo en la provincia. Muchas veces, y esto también es bueno aclararlo, lo vivimos con nuestro horizonte, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un instrumento, como instrumento que vos conocés, Alberto, es uno de los instrumentos más progresistas del Sistema Universal de Naciones Unidas, y que marca hoy y siempre nuestro horizonte, digamos, hacia dónde tenemos que apuntar, es nuestro faro. En el marco de esa convención es que funcionamos como defensoría. Y lo vimos en la experiencia cuando la convención empezó, cuando fue sancionada por Naciones Unidas y empezó a ser ratificada por muchos países, veíamos cómo en muchos países era ratificada por una cuestión de cumplir, ¿no? Porque parecía que para los poderes legislativos el legislar para las personas con discapacidad era un cumplir, ¿sí?, con algo que quedaba bien, ¿sí? Claro. Lo que no sabían todos estos países en general es a lo que se estaban comprometiendo, que es a un instrumento poderosísimo, claro, de exigibilidad y reclamo para las personas con discapacidad, afortunadamente. Y esto pasa muchas veces, se legisla para quedar bien, ¿no? Por eso insisto en que para crear una defensoría con las potestades que tiene que funcionar, para crearla en su total potencia, exige una valentía legislativa porque implica control, digamos. Como vos sabés, totalmente, las defensorías somos un organismo de procuración de derechos, pero también funcionamos como organismo de control de los tres poderes estatales, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que esto exige un coraje político que no siempre se obtiene en distintos ámbitos, ¿no? Y por eso es una lucha. Por eso la creación de un organismo de defensa de derechos humanos siempre suele ser una lucha. Así se dio en Mendoza, así comenzó a funcionar esta defensoría. Nos tocó ser la gestión fundante, no existía, no había nada, y lo primero que nos propusimos es que el organismo no terminara absorbido, como muchos organismos independientes que se suelen crear, terminan absorbidos por alguno de los tres poderes. Esa fue nuestra primera lucha, el generar presupuesto independiente, que es la verdadera independencia del organismo, y el generar en los hechos también esa independencia. Creo que nos ha ido
bien en esta experiencia fundante, el organismo está funcionando en plenitud de sus potestades, con la independencia que tiene que funcionar, y esto ha sido realmente mérito de muchísimo trabajo de un pequeño equipo, pero muy valiente que contamos en esta Defensoría, y de mucha gestión, de mucho trabajo, de muchas malas sangres, vos lo sabés, Alberto, como defensor, pero bueno, de eso se trata. Nos tocó también la pandemia, que nos exigió adaptarnos. Nosotros, básicamente, lo que se da en la problemática de personas con discapacidad, en más de un 50% de los casos que ingresan a esta Defensoría tienen que ver con salud y la cobertura, o mejor dicho, la no cobertura de obras sociales. Esto en la pandemia se vio agudizado, aparecieron otros problemas sobre los cuales hemos tenido que trabajar y adaptarnos. Si bien se agudizó esta cuestión de la no cobertura de obras sociales, nos vimos en la necesidad de trabajar sobre otras cosas, sobre cómo en medio del aislamiento las personas con discapacidad podían acceder a sus apoyos, sobre cómo las personas con discapacidad podían acceder a sus alimentos cuando tenían que mandar a alguien con la tarjeta alimentar. Poder trabajar sobre muchas cuestiones específicas que, si no, en una catástrofe humanitaria, las personas con discapacidad siempre van quedando atrás. Esto como fenómeno global, digamos, esto ocurre siempre, lo sabíamos al principio de la pandemia, y por eso también emitimos sobre el principio de la pandemia un par de resoluciones que fueron claves, que tenían que ver con exigirle al gobierno provincial que implemente un mecanismo de accesibilidad a la información para las personas con discapacidad. Teníamos, por ejemplo, personas sordas que no accedían a la información sobre los protocolos y sobre las medidas de cuidado, y eran seguramente, si no lo hacíamos, las primeras que se nos iban a contagiar. Entonces, pedimos que se hicieran mecanismos de comunicación accesible, tanto de lengua de señas, como lenguaje sencillo, como lenguajes adaptados para personas con discapacidad visual, distintos mecanismos de comunicación para que las personas con discapacidad pudiesen acceder al primer insumo que era necesario en la pandemia, como lo es la información. También exigimos que se armara un sistema, se implementara un sistema de revisión de los hogares. En Mendoza, gracias a que eso se pudo hacer, no hubo el elevado, el nivel de infección sobre hogares estuvo muy por debajo del estándar del país. Así nos vimos necesariamente, como muchos defensores en el país, encontrarnos en la calle, sin vacuna, por fiscalías, por hospitales, haciendo, digamos, el trabajo quizá el que hacemos siempre, pero hasta corriendo riesgos, ¿no? Se presentaban... Ahí está, perdón. Sí, Se presentaban situaciones muy específicas a nivel judicial, situaciones de derecho de familia, situaciones, como decía recién, con la obra social. Tuvimos que repatriar muchas personas con discapacidad que se encontraban en otros lugares del país o del mundo. Trabajamos muy duro con la repatriación, eso fue muchos días y noches, noches sin dormir, días de muchísimo trabajo, incluso con riesgos. Y fundamentalmente trabajamos en la prioridad cuando se inició la vacunación, el proceso de vacunación a nivel nacional, en la prioridad para la vacunación en las personas con discapacidad. Logramos que Mendoza sea la segunda provincia cuando aún la nación todavía no priorizaba a las personas con discapacidad, en la discrecionalidad que las provincias tenían, en ciertos márgenes de discrecionalidad que tenían para tomar algunas decisiones. Logramos que esta provincia, en el Poder Ejecutivo Provincial, se definiera la prioridad para las personas con discapacidad, y así fue
que toda la población de personas con discapacidad pudo ser vacunada con prioridad, incluso antes que se vacunaran las personas de 60 años. Esto fue muy importante, con lo cual disminuimos sensiblemente la mortalidad en las personas con discapacidad, que venía siendo en el país de un 7,2% para las personas con discapacidad, cuando para el resto de la población en ese momento no pasaba del 2,1%. Es decir, estábamos hablando de que en ese momento más del triple de la población de personas con discapacidad moría por COVID-19 en comparación con el resto de la población. Eso nos preocupó desde el minuto 1 en que se empezó a vacunar en el país y logramos esa prioridad. Para nosotros fue muy importante, creo que hasta me emociona comentarlo, fue un logro realmente de relevancia de esta Defensoría, no solamente a nivel provincial, sino que en algunas otras provincias se empezó a seguir este modelo, y, digamos, de medida sanitaria, ¿no? Hemos tenido también durante la pandemia que agudizar ciertas medidas o ciertos procesos que ya veníamos llevando pre-pandemia, como fue el tema de las pensiones. Nosotros, durante el gobierno nacional anterior, fuimos el único organismo que introducimos recursos de amparo colectivos por el tema de la demora en las pensiones por discapacidad. Claro. Las pensiones por discapacidad estaban demorando entre 3 y 4 años de trámite, donde las personas no sabían ni siquiera si se les iba a resolver a favor o en contra, o sea, no tenían respuesta, con lo cual se resentía la situación sociosanitaria de esas personas y de esas familias. Eso realmente siguió y durante la pandemia tuvimos que agudizar esas acciones porque sobre todo en ese momento la pensión pasaba a ser un fundamental mecanismo de supervivencia. Ya no solo una cuestión de equidad social, sino hasta de supervivencia. Por lo tanto, nos vimos comprometidos a profundizar esas acciones de nivel nacional, en las cuales hemos obtenido buenos resultados como Defensoría. Insisto, son acciones en las cuales a las cuales nos debimos adaptar durante el proceso de pandemia, pero también acciones que debimos profundizar y que quizás ya veníamos seguramente llevando de antes, ¿no? Como fueron, por ejemplo, la inclusión escolar, ¿sí? Claro. Y sí, se dieron muchos problemas en inclusión escolar, sobre todo hubo una medida de la Agencia Nacional de Discapacidad que hacía que, digamos, durante un tiempo no se cubrían por las obras sociales las prestaciones virtuales, precisamente. Claro. Logramos que eso retrocediera, digamos, que se pudiese adaptar la cobertura virtual de ciertas prestaciones que antes se daban presenciales. Implicó un esfuerzo por parte de muchos actores, como fuimos no solo nosotros, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, las obras sociales, que obviamente no querían acceder a esto en general. Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Incluso, como decía recién, en medio del aislamiento teníamos a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, personas con TEA, que no pueden estar encerrados, que justamente agudiza sus crisis cotidianas, el encierro las agudiza. Entonces tuvimos en medio del ASPO que pedirle al Ministerio de Salud Provincial que emita una resolución que fue previa a la nacional, al decreto nacional que después surgió. En Mendoza logramos que las personas con TEA pudiesen salir en medio del ASPO y en los momentos más duros del aislamiento
pudiesen salir con ciertos horarios, ciertas situaciones de control y ciertos protocolos sanitarios, pudiesen salir a dar por lo menos una vuelta a la manzana y de esa manera morigerar quizá situaciones o prevenir también situaciones de crisis. Digo, son todas cosas en las que una sociedad no repara en momento de una catástrofe humanitaria. Y son justamente aquellas en las que tenemos que reparar nosotros como organismo de derechos humanos para que esa situación de emergencia, en este caso la emergencia sanitaria producto de la pandemia, no genere inequidad social, no genere que las personas con discapacidad como población vulnerable vayan quedando atrás, ¿no? Esta fue quizá la tarea más importante. Nos vimos obligados a ver que las personas con discapacidad mantuvieran su cobertura de salud, se mantuvieran sanas, accedieran a la información para no contagiarse de COVID en lo posible, accedieran a la vacunación después para, en lo posible, salvar sus vidas y, fundamentalmente, en los momentos de aislamiento, el hecho de que pudiesen vivir, pudiesen alimentarse, fueron prioridades que nos fijamos con muchísima conciencia, sobre todo en los primeros días de la declaración de la emergencia, ¿no? Bueno, Juan Carlos, la verdad, sinceramente te he dejado explayarte como corresponde, porque verdaderamente tenemos un relato muy, muy claro y es a donde nosotros apuntamos, del lugar que me toca a mí como defensor del pueblo de la ciudad de Posada, apuntalar, y quién mejor que ustedes directamente, y por eso creo necesario este paso que queremos dar a través de los ejemplos claros que existen en la Argentina, que existen defensores del pueblo, que son de las personas con discapacidad, o sea que no necesariamente tiene que ser este defensor del pueblo, sino que lo que hay que hacer a través de este defensor del pueblo, como de la ciudad de Posada, por ejemplo, hacer notar la importancia que tiene y el ámbito de atención o la competencia que ha descrito de manera taxativa, en este caso Juan Carlos, para ese universo o ese conglomerado de gente que hoy en la ciudad de Posadas, por ejemplo, y en la provincia de Misiones, adolecen justamente de tener una representación directa, no por el hecho de ser la voz de una persona con discapacidad, sino porque en definitiva implica mayor volumen a la hora de poder expresar cuál es la ausencia del Estado o, por ejemplo, en materia de salud, hace poquito, la semana pasada, acá a cada año se hace el Parlamento de la Discapacidad. Yo noté que un reclamo muy fuerte vinculado en el Consejo Deliberante a la salud, al deseo de trabajar, al deseo de tener, digamos, respeto o el uso de la misma ciudad que no está preparada. O sea, hay muchos elementos que me parece que son necesarios ser explicada directamente por ellos. Entonces, yo le decía a mi equipo el fin de semana, cuando salía del Consejo mismo, le decía, me parece que hay que propiciar ya, de manera inmediata, quizás primero dentro del marco de la ordenanza, porque yo tengo facultades para crear observatorios, programas específicos, de ahí te vamos a estar molestando, bien, probablemente en estos días. No es ninguna molestia y me encantaría poder colaborar con Perfecto, desde ya que te digo que va a ser así. A modo de sugerencia, porque me parece genial esta iniciativa que has tenido, Alberto. Nosotros como movimiento de personas con discapacidad, y nos tocó aprender mucho de los movimientos, tanto los movimientos feministas de género como aquellos movimientos de medio ambiente, entendimos que lo más importante era la población objetivo, y así fuimos a nuestra Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con un lema muy fundamental y que aún sostenemos y seguiremos sosteniendo, que es: nada sobre nosotros sin nosotros. Correcto. Esta idea se hizo tan carne en esta convención que el 70% de las decisiones que se tomaron en el Tratado Internacional, el 70% de las decisiones provinieron de las propias personas con discapacidad a partir de sus organizaciones.
esto es lo que debe sostenerse, y eso mismo lo dice la Convención, es lo que debe sostenerse en en toda acción política o programática que se genere para personas con discapacidad. Tienen que participar las personas con discapacidad tanto del diseño y la planificación de estas acciones políticas o programáticas, como de la propia ejecución. Por eso también me enorgullece ser defensor de las personas con discapacidad, siendo yo una persona con discapacidad. Insisto, el nada sobre nosotros sin nosotros es muy difícil de practicar para una sociedad, pero es lo que tenemos que sostener. Por eso valoro tanto no solo la iniciativa que estás teniendo, sino el cómo la estás ejecutando. En eso quería felicitarte, Alberto. Te agradezco un montón, Juan Carlos, y le voy a pasar tu número de contacto a la directora del área jurídico nuestro para que tome contacto con vos y que te va a pedir seguramente el norte para poder avanzar con mucha cautela y con mucho compromiso social. Acá en la provincia se eligen los defensores por el voto directo, lo cual es muy importante. También creo lo que vos dijiste hace un rato, nosotros hemos logrado autonomía financiera, que es verdaderamente la autonomía de la defensa. Si no lográs autonomía financiera, la defensa no es viable, digamos, porque estás atado al carro siempre de quien decide. Así que, Juan Carlos, te agradezco enormemente, te mando un gran abrazo y seguramente lo estaremos viendo en los plenarios próximos para adelante. Te voy a estar invitando, sí, de APTRA, para el plenario que seguramente vamos a hacer en Posada el próximo año, así que por favor, te voy a pedir que vengas porque quizás podamos dar un puntapié en ese momento de este proceso que queremos llevar adelante, así que estás invitado desde ya. Muchísimas gracias, Alberto, y allí estaré. Dale, un gran abrazo, Juan Carlos. Un abrazo y un saludo importante para toda la población de Posadas. Dale, muchísimas gracias. Bueno.